Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva, listos para hablar de nuestro juego favorito, mitos y leyendas. Y en esta ocasión les voy a presentar un consentido, miren, hasta tiene su propio portadeck, que es mi deck principal de Segunda Era. Ya durante muchos meses les he venido presentando todas las cartas que son mis consentidas. Todos los decks tienen algo con lo que se juega, pero pues alguno tenía que ser el más poderoso, alguno tenía que ser mi primer deck y alguno tenía que ser, digamos, el que yo considero mi deck, mi estrategia más poderosa de Segunda Era, que en este caso pertenece a Segunda Era extendida, es decir, que juega con todas las partes de Segunda Era, desde Espadas Sagradas hasta Vikingos. Y pues creo que lo único que queda de este deck, de como era al principio, pues es el buen Dragón Dorado, el anulador por excelencia de Segunda Era que no puede faltar. Esta es la versión de sobre, dice: Dragón Dorado puede ser jugado en cualquier momento para anular una carta única. Obviamente siempre nosotros empezamos con un deck primario, y poco a poco ese deck primario se va alimentando de cartas, y en mi caso yo no las vendía, sino que iba guardando las cartas que me generaban cierta nostalgia, que me habían gustado cómo se jugaba, y a la larga volví a armar un deck, y luego seguía metiéndole más cartas a mi deck primario y terminar armando un segundo, un tercer deck, y así un cuarto, un quinto, hasta el momento pues llevo todos los decks que ustedes han visto en el canal. Muchos me preguntan que si mis decks los armo y los desarmo, pero no, ya una vez armado mi deck ya está, y en algún momento, si ustedes quieren, ya les mostraré una panorámica de la colección de decks, todos juntos. Pero bueno, vamos a pasar el día de hoy, vamos a empezar a mostrarlo, y como siempre vamos a mostrar primero los oros. Ahora sí que ya lo he mencionado en videos anteriores, pero si ustedes quieren hacer un deck de Segunda Era en el formato extendido, o en cualquier formato, porque aunque lo hagan en un formato de bloque, o lo hagan en Nueva Era, Génesis, definitivamente el control siempre va a ser la base de juego, y a eso le van a agregar otras estrategias y otros combos que hagan sinergia en su deck. Entonces cada una de las cartas de este deck es una asesina y hace sinergia con todas las otras 50 cartas, entonces es tremendo. Tenemos el Arca de la Alianza SP, dice: única, oro inicial, exhumar e inmortal. Descarta una carta de tu mano y busca una carta inmortal desde tu castillo, cementerio, y ponla en tu mano. Desde el oro inicial empezamos con un tremendo buscador que va a hacer las delicias en este mazo. Luego aquí está la versión de sobre, miren, aquí está la Biblioteca Eterna SP, inmortal, única. Una vez por turno puedes descartar una carta de tu mano para robar 2 cartas. Esta nos va a dar mucha mano, y como ven es inmortal, así que la puedo buscar con el arca, y voy a asegurar que siempre la voy a tener en mano cuando la necesite. Luego tengo la Manzana de la Discordia SP. Esta ya la he mencionado muchísimo, es una carta que no puede faltar en todos los mazos de Crónicas o Segunda Era extendida. En este caso yo la tengo en su versión foliada, y pues por esta es la estrategia, la máxima estrategia, la más poderosa que yo pude armar en Segunda Era. Y pues de hecho, irónicamente, es un mazo que no juego tan a menudo, porque luego mucha gente no quiere, pues obviamente prefieren jugar con estrategias más variadas, o con estrategias donde donde tengo ciertas restricciones, porque de plano este deck sí es tremendillo, ¿no? Y mucha gente pues no le gusta jugar con este deck, porque mucha gente que juega Segunda Era, al menos aquí en México, pues tienen estrategias también de Segunda Era extendida, pero muchas veces pues todavía los decks están en construcción, ¿no? Todavía siempre se pueden mejorar. En cambio este que está aquí pues ya es el punto que yo considero máximo, y que ya no hay mejora. Entonces sí lo llego a jugar bastante, pero también con gente que tiene decks de alto nivel de Segunda Era, en donde ya también ellos consideran que su deck pues ya no tiene mejora. Entonces tengo aquí Marcas de Sangre, ya saben, otro oro super acelerador, es inmortal. Dice: puedes jugar esta carta aunque ya hayas jugado un oro de turno, y tiene la errata de que esta carta se juegue en el oro pagado, y es única y no puede salir del juego. Entonces también excelente para acelerar el juego. Otra carta que voy a jugar, y quiero hacer hincapié en esto, fíjense cómo hasta ahorita llevaba puras cartas foil, SP ultra reales, pero mentira sería decir que las cartas con los decks con estas características son los más fuertes. Muchos decks muy buenos, como en el caso de este, que es mi mejor deck, va a llevar muchas cartas cortesanas e incluso vasallas. Entonces, buenísimo. El busto de Bonaparte dice: retorno al comienzo de cada turno.
El jugador objetivo descarta una carta al azar de su mano. Tu oponente juega con la mano descubierta. Vital para estarle viendo para ver la estrategia del oponente y descartarle mano. Otro oro sencillo que vamos a usar es este cortesano. Me gusta mucho el maná. Inmortal exhumar. Cuando entre en juego puedes buscar una carta de oro en tu castillo y ponerla en tu mano. Destruye esta carta, roba 4 cartas, luego baraja 3 cartas de tu mano en tu castillo. Muy buena para darme cartas y para estarme buscando oro, si lo puedo estar reciclando al destruirlo, entonces me gusta mucho. Aquí una carta promo, esta fue de la carta que daban en el promocional de Profecías, noviembre 2008, miren, dice: única inmunidad exhumar retorno. Cada vez que una carta entre o salga del juego, puedes descartar 2 cartas de tu mano. Si lo haces, busca una carta del mismo tipo a la carta de esta carta y ponla en tu mano. Al comienzo de cada vigilia puedes nombrar una carta. Si lo haces, la carta nombrada y todas sus copias pierden la habilidad hasta la fase final. Ideal para quitarte un arca o un Moisés que te esté dando mucha lata, o un Minamoto no Yoritomo. Otro acelerador muy importante, el cofre Pitón, indestructible, paga 1 oro, juega una carta de oro desde tu mano, una carta real de invasión. Y miren, hablando de las comunes que no pueden faltar, para mí es infaltable Edas, me permite reciclaje, me permite robo y tiene exhumar. Oro con exhumar, dice: destierra una carta que controles, roba 2 cartas. A mí esta carta me fascina. La combino muchísimo con varias cartas, incluso con la manzana de la discordia, y funciona excelentemente. Cava, otro indiscutible que no puede faltar entre este tipo de decks, dice: destierra una carta de tu mano, pon una carta de tu destierro en tu mano. Infaltable para reciclar con el destierro. Luego tenemos espejo mágico, otra, miren, una vasalla, una excelente carta que a mí me gusta mucho. Dice: oro inicial, no puede perder su habilidad. Mientras esta carta esté en tu reserva, los jugadores solo pueden jugar una carta de cada tipo en su turno. Entonces, una restrictora muy fuerte. Otra que no puede faltar, miren, cortesana, es las tablillas de la fortaleza. Oro inicial indestructible. Tus cartas de aliado, héroe y defensor en todas tus zonas de juego tienen la misma raza. Cada vez que tu oponente juega una carta, bota 2 cartas. Muy buena. Si se dan cuenta, casi todas las cartas que les estoy mostrando tengo una copia, porque eso le da muchísima versatilidad al mazo. Otra que no puede faltar, Gaita SP, dice: única. Al comienzo de cada fase final puedes agrupar un oro en juego. Excelente para estarme dando, oros en respuesta para estar luchando contra el oponente. Y ahí acabamos los oros. Tenemos una base de 13 oros muy sólidos. Y luego empiezan mis cartas de coste 0. Otra que no puede faltar en todos los decks de segunda era es Rómulo y Remo, Mega Real de Imperio. Dice: única. Rómulo y Remo genera 2 oros. Al finalizar el turno puedes robar una carta. Entonces, genial para todo. Te cuesta 0. Te permite robar una carta y te genera 2 oros. Esto, jugado el primer turno, te acelera como no tienes una idea. Te puede dar el triunfo en un solo turno. Luego tenemos aquí la ira de Dios. Esta es la versión de sobre. Dice: única barrera, exhumar retorno. Cuando juegues esta carta desde tu mano, barájala en tu castillo. Elige, redirige un efecto objetivo o prevén que una carta que controle sea objetivo de una habilidad oponente. Luego roba 3 cartas y remueve del juego una carta objetivo que no sea oro. Cuando uses la habilidad barrera de esta carta, busca 3 cartas en el castillo del jugador objetivo y remuévelas del juego. Pues no hay mucho que decir. O sea, es una carta tan indispensable como el propio Dragón Dorado o Rómulo y Remo. Estas cartas de coste 0 son poderosísimas. Aquí está el Dragón Dorado, también poderosísima carta. Y me preguntan: oye, Adrián, ¿y por qué tienes 2 dragones dorados y son cartas únicas? Lo que pasa es que hay un errata en el juego que comenta que cuando la carta tiene diferente habilidad y diferente imagen, aunque se llamen igual, son consideradas cartas diferentes. Entonces para este juego práctico, pues puedo tener un dragón dorado de cada uno porque hacen cosas diferentes. En el caso del dragón dorado de Inmortales, que también es la versión de sobre, dice: solo puede ser anulado por habilidades de aliados. Cuando juegues esta carta, remuévela, anula una carta que no sea oro. Si jugaste esta carta en tu turno, roba 2 cartas. Si jugaste esta carta en el turno oponente, pasa directamente a la fase final.
Esta es una carta que en su momento mi hermano me hizo el favor de cambiarme y le estoy muy agradecido porque gracias a ello pues este deck está bien machín. Así que muchas gracias, hermano, un agradecimiento público por ese dragón dorado que me cambiaste hace tantos años y que seguimos usándolo por acá. Luego tenemos otra infaltable en todos los mazos. Aquí tenemos Hilo en Sangre. Dice: inmortal, única, relámpago, exhumar. No puede ser anulado. Busca hasta 5 cartas que no sean oro en el castillo del jugador objetivo y remuévelas del juego. Luego busca 2 cartas inmortales en tu castillo y ponlas en tu mano. Si jugaste esta carta del cementerio, en vez de eso, un jugador objetivo bota 10 cartas. Excelente. ¿Qué pasa con este? Que con este y el oro inicial de Arca de la Alianza lo vamos a estar reciclando una y otra vez. Luego tenemos el talismán promocional de Vikingos. Dice: exhumar. No puede ser anulado. Anula una carta que no sea oro. Pone esa carta en la parte superior del castillo de su dueño. Entonces, excelente carta anuladora. Y para anularla, pues sí es un poquito difícil para el oponente. Luego tenemos coste 1. Tenemos Convención Nacional. Dice: talismán coste 1. Única, exhumar. Única, exhumar. Dice: cancela la habilidad de una carta dentro o fuera del juego. Luego el jugador objetivo descarta 3 cartas al azar de su mano. Entonces, está manchada la Convención Nacional. Luego por acá vamos a tener Sin Dios ni Ley. Dice: única. Puedes jugar esta carta desde tu cementerio. Cuando lo hagas, remuévela. Cancela la habilidad de una carta dentro o fuera del juego. Si la habilidad cancelada es de un aliado, ese aliado pierde su habilidad y es desterrado. Los canceladores en su máxima expresión, y aquí en este juego van a ser vitales. A mí me encanta la cancelación. Y antes de que me digan: oye, Adrián, ¿y por qué no tienes entre tus cartas de coste 0 al Oráculo de Delfos? Yo creo que es la única carta que le podría faltar a este deck, pero pues trabaja súper bien sin él. Así que aquí tenemos a la lluvia de flechas SP. Dice: única, exhumar, retorno. Si esta carta es anulada, agrupa el oro objetivo, redirige el efecto objetivo o cancela la habilidad de una carta dentro o fuera del juego. Tu oponente no puede jugar aliados hasta la fase final. Entonces, buenísimo. Otro cancelador brutal. Otro cancelador que me encanta. Este es de coste 2 ya. Dice: toma de Juárez. Dice: cuando juegues esta carta, si no controlas oros en tu reserva, puedes desterrar 2 cartas de tu mano, y si lo haces, juégalas sin pagar su coste. Cancela la habilidad de una carta dentro o fuera de juego. Su controlador no puede usar habilidades de las cartas del mismo tipo que la carta cancelada hasta la fase final. Carta brutal, y miren, es una promito que salía en el álbum de Mitos y Leyendas. Entonces la verdad es que muy agradecido con esta carta, y pues la verdad que es súper funcional. Como les digo, no todas las cartas tienen que ser súper raras. Aquí tenemos una cortesana que vital para mi estrategia. Dice: plaga de ranas, coste 2. Exhumar, retorno. Si esta carta es anulada, agrupa 2 oros objetivos. Juega una carta de oro desde tu castillo o cementerio. Luego roba una carta. Entonces, muy buena para la aceleración. Luego tenemos por acá de coste 3. El pecado original, otra que no puede faltar en el deck, y de hecho esta es la versión de sobre, la versión de sobre que todavía no tiene la habilidad completa, pero es una carta que tiene todas las habilidades del mundo. Para los que no la sepan todavía, es única, barrera, exhumar y retorno. Cuando juegues esta carta, puedes remover una carta de tu mano. Si lo haces, reduce su coste en 2 oros. Para anular esta carta, tu oponente debe de pagar 1 oro adicional. Dice: anula una carta que no sea oro. Luego busca todas las copias de la carta anulada en el mazo castillo, mano, cementerio y destierro del jugador y remuévelas del juego. Mientras esta carta está en tu cementerio, cada vez que una carta sea jugada, puedes buscar en el cementerio o destierro del jugador objetivo una carta y removerla. O sea, una carta fastidiosísima. Luego tenemos por acá de coste 3 también otra infaltable, Trempulcago SP. Dice: única. Puedes desterrar 2 cartas de tu mano en lugar de pagar el coste de esta carta. Anula una carta que no sea oro. Si jugaste esta carta pagando su coste, agrupa 3 oros. Buenísima. Luego tenemos aquí, esta me gusta mucho, es un talismán barredor, me gusta bastante. Dice: única, exhumar y retorno, no puede ser anulado. Yo siempre recomiendo tener al menos una carta que barra el campo en caso de que las cosas se te salgan de control, que en este formato de juego, dado que las cartas son muy agresivas, es muy común. Así que en mi caso, Ragnarok SP. Dice: cuando juegues esta carta, remuévela. Remueve todas las cartas del juego, así de fácil. Entonces,
este le da reset al juego de volada. Muy buena carta. Luego tenemos por aquí a Pecado Original SP, es un talismán de el Pecado Original regular, fíjense, esta es foil regular y de todos modos es tan buena como el SP, coste 5, dice Inmortal Exhumar Retorno. Cuando juegues esta carta reducen un oro por cada carta en tu mano. Si esta carta es anulada, agrupa el oro objetivo. Anula la carta que no sea oro, redirige el efecto objetivo. Luego roba 2 cartas. Excelente carta también, el Pecado Original. Luego tenemos uno de mis favoritos. Ahora ya terminamos con nuestra bandada de talismanes y ahora vamos a empezar con los aliados. Aquí está uno de los que yo siempre recomiendo que no pueden faltar, el famoso Capitán Inca. Dice, cuando Capitán Inca entra en juego, puedes barajar uno de tus aliados en tu mazo castillo para jugar una carta de aliado desde tu mazo castillo o cementerio y jugarlo, obviamente pagando su coste. Además, Capitán Inca tiene 2 erratas, es carta única y no puedes jugar al propio Capitán Inca, ¿ok? Entonces, talismán de costes, aliado de coste 0, excelente. Y creo que Capitán Inca es vasalla, o sea, es una carta bastante común. Otra, miren, otra común, otra vasalla, pero que es buenísima. Tenemos a Licurgo, dice, Exhumar Indestructible, coste 1, fuerza 5. No puede perder su habilidad. Para jugar cartas de coste 1 menos, tu oponente debe de pagar un oro adicional. Destruye esta carta, cancela la habilidad de una carta dentro o fuera de juego. También Licurgo va a ser una carta vital para toda estrategia, un aliado estupendo. Y hablando de aliados estupendos, uno de mis favoritos, Asi Rayota. Uno de coste 5 de fuerza dragón, dice Furia Exhumar Retorno. Dice, descarta una carta de tu mano, la carta objetivo pierde su habilidad hasta la fase final. Al comienzo de cualquier fase de juego, si esta carta está en cementerio de destierro, puedes remover una carta de tu cementerio. Si lo haces, la carta objetivo pierde su habilidad hasta la fase final. Esta carta también tiene erratas que comentar, porque pues obviamente en mitos y leyendas ya es una regla que cuando no especifica la carta cuántas veces se usa por turno, se usa una vez por turno. Entonces había gente que no le entendía y como decía al comienzo de cada fase del juego, pues al comienzo de cada fase le quitaba la habilidad a una carta y le digo, no, es una vez por turno al comienzo de cada fase. Y cuando dice al comienzo de cada fase también se especificó que puede ser al comienzo de cada fase o paso del juego. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden usar Asi Rayota al comienzo de turno, al comienzo de agrupación, al comienzo de vigilia, al comienzo de ataque, al comienzo de defensa, al comienzo de guerra de talismanes, al comienzo de asignación de daño, al comienzo de fase final. Entonces, muy bueno el buen Asi. Luego tenemos otra carta que me gusta mucho, Hermanos Flores Magón. Furia Imbloqueable Exhumar. Bota 3 cartas y la carta objetivo pierde su habilidad hasta la fase final. Cada vez que haga daño de combate a un castillo, puedes ganar el control del oro objetivo que no tenga la habilidad oro inicial. Entonces aquí está, para control de oro. Luego tenemos una de mis favoritas también, Adelita SP. Dice, Única Furia, 1 de coste, 4 de fuerza. Si esta carta está en tu mano, remuévela. Redirige el efecto objetivo. Al comienzo de la agrupación puedes desterrar una carta que controles. Si lo haces, el jugador objetivo no puede jugar cartas que no sean oros hasta la fase final. Entonces, un restrictor, un redirigidor, muy bueno Adelita SP. Otra que me va a encantar, esta carta así, que me gusta, está muy buena. Se llama Manuel Peláez. Y miren, también es una promo que salía en el álbum de Mitos y Leyendas. Es una promo de Insurgentes. 1 de coste, 3 de fuerza. Dice, no, relámpago retorno, no puede ser anulado. Si esta carta es enviada al cementerio desde cualquier zona de juego, en vez de eso, destiérrala. Cuando entra en juego, roba hasta tener 8 cartas en tu mano. Si esta carta está en tu destierro, remuévela. Roba 4 cartas. Entonces está buena. Está interesante. Es un robador excelente. Luego tenemos esta carta, se llama Ketetu. También esta es una promo de la edición de Éxodo. Entonces, 1 de coste, 4 de fuerza. Dice Barrera Relámpago Inmortal. Si esta carta es anulada, juega una carta de aliado desde el cementerio del jugador objetivo bajo tu control sin pagar su coste. Baraja una carta que controles en tu castillo. Cancela una habilidad dentro o fuera de juego.
luego roba 2 cartas. Esta habilidad no puede ser cancelada. Excelente cancelador también. Como ven, también en los aliados, entre los aliados, mucho redirigidor, mucho cancelador, pero a la vez son aliados de poco coste y mucha fuerza. Entonces todos los aliados que elegí para este deck cumplen la doble habilidad de poder servir para una estrategia muy ofensiva por su fuerza y a la vez tener habilidades que restringen y controlan el juego, como Aquiles. 1 de coste, 7 de fuerza, furia imbloqueable. Cuando tu oponente juega una carta que no pueda ser anulada y esta carta está en tu mano, puedes removerla. Si lo haces, borra su texto y de juego y anula esa carta. O sea, una carta hecha para anular cartas inanulables. Muy buena. Luego tenemos a Lauro Villar, coste 1, fuerza 4, relámpago, retorno. Cuando entra en juego, mira las primeras 4 cartas del castillo del jugador objetivo. Luego juega una de esas cartas sin pagar su coste y remueve el resto. Tremenda carta. Entonces, y me encanta combinarla con Edas para estarla reciclando. Luego aquí tenemos ya mis aliados de coste 2. Aquí tenemos a Orígenes. Esta es como el exodia de este juego. Tiene 3 razas que son cazador, chamán y guerrero. Y Orígenes es única, es relámpago. Orígenes tiene coste 2, fuerza 6. Orígenes dice: remueve una carta de tu mano, busca una carta de oro en tu castillo cementerio y ponla en tu mano. Remueve una carta de oro de tu mano, el jugador objetivo descarta 3 cartas y bota 3 cartas. Y dice: cuando controles 6 o más oros, ganas el juego. Así nomás. Entonces, muy buena. Orígenes es una estrategia por sí misma. Luego voy a dejar este al final porque Oxoclon es la única carta que varía en este deck. O sea, ¿qué quiere decir? Que pues es la única que está, digamos, que entre que entra, que sale, es la única parte el único huequito que le queda a este deck para mejorar. Entonces vamos primero por todas las partes de la estrategia de este deck que son inamovibles ya, que en este caso Ignacio Maya sí o sí va en este deck. Dice: barrea, relámpago, exhumar, otra de las promos de Insurgentes. 2 de coste, 6 de fuerza. Dice: barrea, relámpago, exhumar. Si esta carta está en tu mano, paga un oro y descártala. Anula una carta que no sea oro. Para jugar cartas que no sean oro, tu oponente debe de pagar un oro adicional. Entonces un restrictor bastante bueno. Luego tenemos a Pedro Lascurain. Miren, otra cortesana. Yo esta carta yo decía: Pedro Lascurain, pero la verdad es que antes de tenerla en este deck, mi deck le ganaban un montón. Había cartas como Efod o como por ahí Mar Rojo SP que luego restringe bien cañón las cartas. Entonces me encanta Pedro Lascurain porque dice: furia imbloqueable, retorno. Las cartas que controles no pueden perder su habilidad. Si esta carta está en tu cementerio, destiérrala. El jugador objetivo baraja 7 cartas de su cementerio en su castillo. Entonces tengo aquí un revividor que además evita que mis cartas pierdan la habilidad. Excelente. Y ahora vámonos con este juego de cartitas SP que son de vikingos. La verdad que son muy muy útiles. Thor el defensor SP dice: única inmunidad. Cuando juegues esta carta, reduce en 1 su coste por cada eterno que controles. Paga un oro y muestra esta carta de tu mano. Anula una carta que no sea oro. Luego juega esta carta sin pagar su coste. Cada vez que una carta sea anulada, el jugador objetivo remueve las 2 primeras cartas de su castillo. Y este sí tiene la errata de que dice que, como dice que cada vez que una carta sea anulada, funciona más de una vez por turno. Entonces, dispara su habilidad cada vez que una carta sea anulada. Luego tenemos aquí que es Harald Harada SP, 3 de coste, 6 de fuerza, única retorno. Cuando juegues esta carta, reduce en 1 su coste por cada héroe que controles. Paga un oro y muestra esta carta de tu mano. Redirige el efecto objetivo, luego juega esta carta sin pagar su coste. Si controlas 4 más héroes, paga un oro y juega un héroe desde tu castillo sin pagar su coste. Otra carta que voy a usar muchísimo para todo lo que es el control. Otro controlador de esta colección es Jormungandr SP, también de vikingos. Dice 3 de coste, 6 de fuerza, dragón. Dice: única exhumar. Cuando juegues esta carta, reduce en 1 su coste por cada dragón que controles. Paga un oro y muestra esta carta de tu mano. Cancela la habilidad dentro o fuera de juego. Luego juega esta carta sin pagar su coste. Cada vez que una habilidad sea cancelada, el jugador objetivo remueve las 2 primeras cartas de su castillo. Igual tiene la aclaración. Se usa más de una vez por turno y se activa cada vez que haya una cancelación.
Luego tenemos a este Sinbad el Marino. Esta es ultra real de Duna, pero miren, la ventaja es que salió sin foil, entonces pues tampoco no es imposible conseguirla. Dice, única furia imbloqueable exhumar. Cuando entre en juego, juega un aliado de coste 3 o menos desde tu castillo sin pagar su coste. Destierra un aliado que controles. Juega una carta de aliado de coste 2 o menos desde tu castillo sin pagar su coste. Tus cartas de aliado reducen su coste en 1. Una carta que, si bien jugada, te permite ganar al primer turno. El buen Sinbad. Y otro ultra real que nos va a permitir también una aceleración masiva es Cronos. 3 de coste, 5 de fuerza. Dice, inmortal, única relámpago exhumar retorno. Cuando entra en juego, juega una carta de oro desde tu castillo y una carta de oro desde tu cementerio. Esta habilidad no puede ser cancelada. Además es inmortal. Dice, puedes jugar un oro adicional en cada uno de tus turnos. Al comienzo de la fase final, agrupa todas las cartas que controles. No digo que sea invencible, pero yo creo que ya en el momento en que tú ya dejaste meter un Cronos en juego, pues ya es difícil a veces ya darle la vuelta al juego. Luego tenemos armas, porque sí, mis amigos, en este deck voy a usar los 5 tipos de cartas. Usamos oros, usamos talismanes, usamos aliados y por supuesto que vamos a usar armas. Creo que lo único que me falta es un buen totemcillo, pero bueno. Tenemos aquí las armas, que en este caso es una maquinaria. Y luego usamos armas también de todos los tipos. Esta es la armadura de Dios y es maquinaria. Fíjense, es coste 1. Barrera, maquinaria, relámpago, indestructible, retorno. Mueve esta carta bajo un aliado que controles. Anula una carta que no sea oro o redirige el efecto objetivo. Mueve esta carta a tu línea de apoyo. Cancela la habilidad dentro o fuera del juego de una carta que no sea oro y luego remueve esta carta. Cada turno puedes usar una de cada una de las habilidades. O sea, no puedes hacer esto todo el turno, pero puedes el turno moverla para anular y luego moverla para cancelar. Una y una. Entonces tenemos un excelente cancelador aquí, que es un arma. Luego tenemos otra arma de otro tipo, que esta es un arma embarcación y es el arca de Noé, que dice inmortal, embarcación, relámpago, exhumar. Cuando juegues esta carta puedes botar 5 cartas. Si lo haces, juégala sin pagar su coste. Los aliados que controles ganan 3 a la furia. Tienen furia. Ganan 3 a la fuerza, tienen furia y son imbloqueables. Tu oponente juega con la mano descubierta. Para jugar cartas en tu turno, tu oponente debe pagar 2 oros adicionales. Entonces pues sí, está manchado. Luego tenemos el Demoledor de Jerjes. Esta carta también es muy agresiva. El Demoledor de Jerjes es una maquinaria, exhumar. Dice, coste 1, maquinaria, relámpago, exhumar. Al comienzo de tu vigilia busca una carta de arma en tu castillo y ponla en tu mano. Tus cartas de arma que no sean embarcación o maquinaria tienen coste 0. Entonces esta carta no reduce el coste, lo transmuta. Convierte el coste del coste que sea coste 0, mientras no sea maquinaria ni embarcación. Y la uso precisamente para combinarla con esta, que es mi única carta, digamos, regular, mi única arma regular, que miren, también es una vasalla. Entonces, dice, quijada de burro, inmunidad de exhumar. La quijada, coste 1. El portador gana 2 a la fuerza por cada carta en todas tus zonas de remoción. Destruye esta carta. El jugador objetivo remueve las 3 primeras cartas de su castillo. Entonces, combinándola con el Demoledor de Jerjes, hago un combo por ahí infinito. Y tengo Oxoclón, que digo que es mi única carta, que en este caso todas las demás cartas ya están inamovibles en mi deck. Y Oxoclón es el único que todavía en este punto diría que lo tengo, no como reservista, porque también es una carta brutal. Tiene 2 de coste, 5 de fuerza. Dice única, relámpago, imbloqueable. Al comienzo de cada agrupación puedes jugar una carta de aliado de coste 3 o menos desde cualquier cementerio bajo tu control sin pagar su coste. Cada vez que una carta salga de juego, en vez de eso ponla en tu campo de batalla, y esta carta no tiene habilidades. Es un transmutador de cartas y un jugador de cartas de todos los cementerios. Es muy buena carta, pero es una carta que todavía en su momento podría cambiarla en su debido momento por el Oráculo de Delfos. Aquí tengo esta proxy, cortesía de la comunidad Nostalgia, Mitos y Leyendas. Y de repente la testeo y la pongo por ahí. Pero fíjense que el deck con o sin Oráculo de Delfos trabaja bastante bien. Entonces por eso no le he quitado Oxoclón hasta el momento en que a lo mejor me puedo hacer de un oráculo de sobre. De cualquier forma, pues bueno, aquí en este deck pues este es mi consentido, así que en este pues no manejo ningún tipo de proxy, todos son cartas de sobre. Entonces pues la verdad es que creo que se presta para muchísimos combos muy manchados. Yo creo que los que sepan jugar Mitos y Leyendas entenderán cómo
cómo funciona cada uno de esos combos. Por ejemplo, este de la quijada de burro, o a lo mejor el de este pillín con las sedas, o a lo mejor este pillín con, bueno, pues con prácticamente cualquier inmortal, o por ejemplo para ganar el primer turno bajar un oro, jugar Rómulo y Remo, luego jugar jugar por ahí a Sinbad, con Sinbad jugar a Cronos, desterrar a Cronos, jugar a Orígenes y ¡pum! Ganaste. Entonces la verdad es que hay muchas formas de jugar este deck. La verdad es que son demasiadas para poderlas explicar en un solo video, y si ustedes me lo piden, en algún futuro haremos un video para explicar cómo están funcionando las estrategias. De hecho, con esto voy cerrando ya prácticamente todos mis decks de segunda era, a menos que en un futuro llegue a armar algún otro que les mostraré por aquí, pero me han pedido mucho en el canal que también haga videos explicando los combos de cada uno de los mazos, pues para que ustedes también entiendan la jugabilidad y puedan reproducirla en caso de que así lo quieran hacer. De todos modos, estamos pensando en hacer esa sección, solamente que vamos a seguir reseñando todos los decks hasta que se acaben, y cuando se acaben entonces empezaremos a mostrar los combos. Hoy por hoy todavía tengo varios decks que enseñarles, bueno, algunos decks que enseñarles de nueva era, y tengo que enseñarles por ahí decks de una época que ya llamamos por aquí la era oscura. Ya les explicaré qué onda, porque todavía quedan decks que mostrarles. Entonces espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.